Saludos jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Voy a proseguir pues con las clases de esta forma virtual para no atrasarnos. La verdad que hemos tenido, bueno, he tenido dificultades por mi trabajo y ha sido 2 semanas bastante cargadas. El inicio de esta semana pues igual, la semana pasada pues, por lo menos les logramos hacer el corto. Pero no pude subir clases, no subí nada y esta semana pues ya, bueno, vamos a comenzar, voy comenzándola ya bien, vea, hoy lunes y vamos a tratar de subir varias clases en estos días para que el próximo lunes que volvemos pues ya estemos pues listos para poder retomar las actividades con respecto al parcial práctico, ¿verdad? De macroanatomía y a la vez pues continuar con las clases de forma presencial. Eh, Se supone que el próximo lunes volveríamos a clases, pero eso todavía está en veremos. Depende de las autoridades esa situación, la autorización para volver a las actividades presenciales, pero pues de momento pues vamos a seguir así. Así es que nos habíamos quedado en la cavidad torácica y ahora vamos a comenzar a ver en sí el aparato respiratorio, teniendo en cuenta pues que el aparato respiratorio hay una subdivisión que se utiliza vías respiratorias altas, vías respiratorias bajas. Entonces, en ese sentido vamos a comenzar a dar la clase, manejando como es la información que les venimos manejando, como dicen, como dicen en los buses, ¿verdad? Creo que ellos le dicen eso, no sé. Pero a alguien por ahí le he leído eso. Vamos a manejar esa información de esa forma, o sea, vías respiratorias altas, vías respiratorias bajas. En algún sentido, en algunas partes van a ver que se introduce partes de microanatomía, pero es porque ya les he dicho, estas clases eh, se hicieron cuando yo solo daba macroanatomía, entonces por momentos hay información de micro. Ahora pues trato la manera de ya no mencionar mucho lo de microanatomía porque tenemos la parte de micro que se los voy a dar a la par. Realmente la clase que tendría que subir era de microanatomía, pero no, en la pared no hablamos, no hay mucho que hablar de micro. En cambio ahorita que vamos a comenzar a hablar del aparato respiratorio, sí. Entonces por eso prefiero dar primero la parte de macroanatomía de aparato respiratorio, la primera parte, y luego pues le voy a subir la parte de microanatomía con respecto al sistema respiratorio y así pues se va entendiendo y llevamos las cosas a la par, que es la mejor forma de impartir pues la materia. Así es que bueno, nos vamos con sistema respiratorio. Permítanme, me voy a salir de aquí. Aquí estamos, sistema respiratorio. Permítanme. Bueno, hablando sobre el sistema respiratorio, pues es el, es el sistema pues que realmente se encarga de la oxigenación. Es el sistema pues que se encarga de las vías respiratorias superiores, conducir el aire inspirado, ¿verdad?, hacia los pulmones y pues que llegue a través de los bronquios, a los bronquíolos y hasta los alvéolos, que se dé el intercambio de gases, o sea que el oxígeno pueda fijarse hacia los glóbulos rojos y que de los glóbulos rojos también se libere el CO2 hacia los alvéolos y de estos pues en sentido contrario, ¿verdad?, para ser exhalado en la expiración. Entonces esa es una de las funciones principales pues que tiene el sistema respiratorio. Permítame que tengo ahorita aquí errores técnicos. ¿Dónde está? Aquí estamos, hoy sí. Entonces, veamos que las estructuras que conforman pues el aparato respiratorio son, comenzando con la nariz, ¿verdad?, específicamente con la zona de la nasofaringe. Ya vimos la parte respiratoria de la cavidad nasal, ¿verdad?, la parte más amplia de la cavidad nasal, la parte respiratoria. Entonces, y tenemos pues las partes principales de conducción, la nasofaringe. Sabemos pues que la boca en sí pues también puede ser
un medio por el cual el aire, vea, puede llegar hacia los pulmones, pero no es el adecuado, aunque tiene esa como vía de paso, porque hay una comunicación posterior, específicamente en la orofaringe. Entonces tenemos la faringe, que es la otra parte de conducción, y luego pues la laringe, que es una estructura compuesta por cartílago, que es la que es el puente que existe entre la porción faríngea y entre la laringofaringe, que es la tercera porción de la faringe, y la conexión pues con la tráquea, siendo también una estructura de la laringe constituida por cartílagos, también tiene cartílagos. Luego pues tenemos la tráquea, y hasta aquí tenemos lo que conocemos como vías respiratorias superiores. Luego tenemos las vías respiratorias inferiores, pues los bronquios principales, y luego vamos a ver cómo hay bronquios lobares, bronquios segmentarios, y terminando con bronquíolos, y al final pues con los alvéolos. Y por supuesto las estructuras, ¿verdad?, principales, que son los pulmones. Entonces son las estructuras propias del sistema respiratorio, estas mismas que estamos viendo acá. Estas son las partes principales del sistema respiratorio. Hablando de las funciones del aparato respiratorio, pues tenemos que interviene en el intercambio gaseoso, o sea, captar oxígeno para llevarlo a las células del organismo y eliminar el CO2 que proviene del metabolismo de ellas mismas. Ayuda a regular el pH, también es otra de las funciones de él, gracias al intercambio gaseoso que se da. Y también contiene receptores para el sentido del olfato. Eso pues ya lo vimos, no vamos a tocar ese punto porque ya lo vimos en el primer cómputo, ¿verdad? Entonces las funciones que tiene el aparato respiratorio, siendo la cavidad nasal la puerta de entrada, o sea, la primera porción. Entonces por eso es que entra entre las funciones, como la fonación de la que hablábamos, y excretar pequeñas cantidades de agua y calor, que ya lo sabemos que eso es cuando el aire se humidifica en la fosa nasal. Hablemos específicamente de la faringe, porque la cavidad nasal pues ya se trató. Entonces vamos a hablar pues que la faringe es un conducto que tiene una forma de embudo que de alrededor pues de 13 centímetros de longitud, o sea, de cefálico caudal, que comienza específicamente en la parte posterior de la cavidad nasal, o sea, lo que conocemos como las coanas. Y se extiende hasta el nivel del cartílago cricoides. El cartílago cricoides es uno de los cartílagos propios de la laringe, el cual, como dice ahí, es el más inferior de la laringe. La laringe es la que se conoce como la caja de resonancia también. Su pared está compuesta por músculos. La faringe es ¿cómo se llama? Es una estructura muscular, a diferencia de la tráquea, que es cartílago. Y la laringe también. Su pared está compuesta por músculos esqueléticos y está revestida por una mucosa. Por supuesto, esta mucosa es el mismo epitelio que hemos hablado en la cavidad nasal. Cilíndrico, ciliado, pseudo-estratificado con células caliciformes. La faringe funciona como una vía para el pase del aire y de los alimentos por su doble, ¿cómo se llama? La doble conexión que tiene, ¿verdad? Y actúa como caja de resonancia para emitir los sonidos del habla. Una de las características de la faringe es que es rica en tejido linfoide. Gracias a eso es que en la faringe encontramos lo que conocemos como el anillo de Waldeyer. Pregunta del examen del cómputo anterior. Y pues estas amígdalas o estos tejidos linfáticos son los que dan reacciones pues ¿cómo se llama? Con los diferentes patógenos que llegan a nuestro organismo. Y uno de ellos principales, pues las amígdalas faringes, que es la primera puerta o el primer lugar donde se mantenía a raya al virus del COVID-19. De allí donde se toma la muestra. Solo que hoy, pues con las nuevas cepas que están entrando, pues ya no es tan efectivo. Bueno, lo que estamos viendo es pacientes negativos y están con la enfermedad del COVID. O sea, una prueba de antígenos para COVID tomada de las fosas nasales sale negativa. O sea, el paciente no tiene COVID. Pero en la práctica o en ¿cómo se llama? O la complicación del paciente es de un paciente con COVID. ¿Por qué nos pasa esto? Porque la muestra ya, o sea, el primer
¿cómo le podemos decir? Cuartel donde se libraba el primer campo de batalla, donde se libraba la primera contienda de esta guerra, ¿verdad?, del sistema inmunológico contra el COVID, era en la nasofaringe, en la parte posterior específica de la cavidad nasal, específicamente donde están las amígdalas faringeas. Ahí se daba el primer punto, digamos, donde se hacía la lucha contra el COVID. Pero ya hoy pues se está viendo que la enfermedad pues fácilmente pasa hacia el sistema digestivo, causando pues diarrea o de un solo a los pulmones, y ahí comienza el despelote y bueno, es lo que está causando estragos ahorita, y es la magnitud de la enfermedad pues tan agresiva como se está viendo en estos días. Entonces la faringe pues ya hablamos que se subdivide en nasofaringe, su primera porción, orofaringe y laringofaringe. Los músculos de la faringe están dispuestos en dos capas, una capa externa que está en forma circular y una capa interna que está dispuesta en forma longitudinal. Ojo con esto, es importante. Tiene doble capa muscular, una que está en forma circular, o sea, rodeando la estructura. La estructura tiene forma de embudo, ya lo dijimos, y la otra está en forma longitudinal, o sea, de arriba hacia abajo. Entonces, así están dispuestos. Podríamos decir que unos están transversos, pero no, se dice circular porque realmente le dan la vuelta completa a la estructura, o sea, la van rodeando, los músculos van rodeando la estructura que es la faringe. Estos músculos pues ayudan, cuando se relajan, ayudan a la permeabilidad de la faringe, y cuando estos se contraen es que ayudan a la deglución, porque ayudan a mantener o a conducir el bolo alimenticio hacia la parte más posterior de la faringe, o sea, para que tenga el contacto con el esófago. Pero cuando se relajan, pues permiten la respiración, el paso del aire. Por eso es que se nos dice, y a los de pequeños nos decían nuestros padres, no hable cuando está comiendo, porque cuando uno está comiendo, automáticamente los músculos se contraen y permiten que los alimentos se vayan directamente a la parte posterior, o sea, a tener contacto con el esófago. Pero si uno habla en ese momento, la faringe se va a relajar y entonces fácilmente se puede ir alimento o bebida, o sea, comida o algo líquido hacia la laringe, y por ende pues nos provoca el reflejo de tos, porque la laringe y la tráquea no permiten otra cosa más que aire. Mucosa sí, pero es porque ellos mismos la producen, pero no permite otra cosa. Entonces esa función, ¿verdad?, esa discriminación de qué es lo que va para un lado y qué es lo que va para el otro, es gracias a la musculatura que está dispuesta en forma circular y en forma longitudinal en la faringe. La laringe, por supuesto, tiene una estructura que le ayuda a que no entren los cuerpos extraños, como es ¿cómo se llama? La epiglotis. Y los mismos cartílagos, ya lo vamos a ver más adelante. Pero el problema está que cuando se relaja, o sea, cuando estamos hablando y emitimos algo, o sea, hablamos, se abren ambos pasos y fácilmente puede pasar comida hacia la laringe y por ende a la tráquea. Entonces, estas son las regiones de la faringe: la nasofaringe, la bucofaringe, o también se dice orofaringe, y la laringofaringe. Esto les va a servir para el examen que estamos preparando de macro, jóvenes. Pónganle cuidado. Puede salir algo de ahí. Hablemos de la nasofaringe. Como dice ahí, la nasofaringe pues recibe el aire de la cavidad nasal a través de las coanas, la comunicación posterior, junto con grumos de moco cargados de polvo. Recordemos eso, ¿verdad? Los cilios, las células ciliadas propias de las mismas caliciformes, que son las que producen el moco a nivel de la cavidad nasal, pues gracias al movimiento de los pili, o sea, de los pelitos, digamos, de las células ciliadas, pues lo hacen que tenga un movimiento hacia atrás, o sea, posterior, para que el moco pues sea deglutido. Como dice ahí, la nasofaringe pues se encuentra detrás de la cavidad nasal y se extiende hasta el paladar blando que la separa de la bucofaringe. O sea, esos son los límites. El límite, ¿cómo se llama? El límite inferior de la nasofaringe es el paladar blando. Automáticamente de ahí para abajo estamos hablando de la
orofaringe. O sea que hasta aquí, esto es el paladar duro, también lo estamos viendo. Esto es el paladar duro, esto es el paladar blando. Entonces, hasta el paladar blando, desde el techo, ¿verdad? De esta zona de aquí, el techo de la que se continúa de la cavidad nasal, desde la base del cráneo hasta el paladar blando, es lo que conocemos como nasofaringe. Sigamos. Ahora aquí no nos vamos a adelantar. Dice que también posee 5 aberturas, las 2 coanas, las 2 trompas faringopalatinas y la bucofaringe. Esas son las aberturas que presenta la nasofaringe. Ojo con esto, las coanas es la abertura de la cavidad nasal. Las trompas faringotimpánicas o son las trompas de Eustaquio, la salida, la comunicación de la trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio, pues son otras 2, ahí son 4. Y la 5 es la bucofaringe. Cuando decimos la bucofaringe es la abertura, o sea, como es un solo tubo, es la comunicación que existe entre la nasofaringe y la bucofaringe. Estos son nada más puntos de referencia, o sea, no quiero que vayan a pensar que nasofaringe es una cosa, bucofaringe no. Nasofaringe, buco y laringofaringe es la misma faringe, nada más que dividida para su estudio. La pared posterior pues también alberga las amígdalas faringeas o las conocidas como adenoides. La nasofaringe pues está tapizada por un epitelio respiratorio, eso ya lo hemos dicho, es el epitelio respiratorio que nos dice aquí que desplaza el moco hacia la región inferior de la faringe. Además intercambia pequeñas alicuotas son gotitas o microgotas de aire con las trompas auditivas para equilibrar la presión de aire entre la faringe y el oído medio. Eso lo explicamos cuando hablamos oído, ¿verdad? Que esa es la función, mantener la presión, ¿verdad? a un mismo nivel para que no haya daño a nivel del oído. Cuando esto se dan estos problemas, por ejemplo, los buzos tienen la enfermedad de los buzos que ascienden rápidamente y hay cambios de la presión, ¿verdad? De la presión atmosférica, o sea, cambios de presiones, fácilmente pues ellos salen cuando ascienden rápidamente, como cambia la presión, comienzan a sangran del oído y es por un daño en el oído medio y es por esa situación, se daña el oído medio y se daña también la membrana timpánica y empiezan a sangrar, es un daño, es la enfermedad de los buzos, se le llama eso, es porque no hubo, la salida tiene que ser lenta, a salir a la superficie. Si ellos salen rápidamente provoca esa situación y es porque se alteró la presión dentro de no le dio chance al oído de equilibrar la presión a la cual estaba siendo ejercida el cuerpo humano de ese buzo pues que iba hacia afuera. La orofaringe pues es como dice ahí la porción intermedia de la faringe, está específicamente posterior al istmo de las fauces. Se encuentra por detrás de la cavidad bucal y se extiende desde el paladar blando hasta el nivel del hueso yoides. Otro límite, paladar blando hasta el hueso yoides. Tiene una sola abertura, que es el istmo de las fauces, o sea, la garganta, que se comunica a su vez pues con la boca. Esta porción de la faringe ejerce tanto funciones respiratorias como digestivas y representa un pasaje compartido por el aire, los alimentos y los líquidos. Esto es verdad, pero ya sabemos y lo hablamos cuando hablamos de cavidad bucal, de que la cavidad bucal en sí no está preparada para proveer la humedad y la temperatura necesaria para que el aire pueda penetrar a los pulmones. Está expuesta a abrasiones por acción de las partículas alimenticias, la capsaicina, por ejemplo, las cosas calientes. Está revestida por epitelio plano estratificado no queratinizado. Esa es una característica de la orofaringe. Tiene además de epitelio cilíndrico ciliado en poca cantidad, tiene más cantidad de epitelio plano estratificado no queratinizado. Si se queratiniza tendríamos un tubo seco, como que fuera un tubo de PVC. El queratinizar significa endurecer, ¿verdad? Con queratina, y la queratina es parte, por ejemplo, de las palmas de las manos y de las plantas de los pies. Eso es la característica que le da de dureza a esas partes. En la bucofaringe se encuentran 2 pares de amígdalas, las que conocemos como las amígdalas palatinas, que están bordeando
el istmo de las fauces y las linguales, que están en la base de la lengua. Tenemos otro par de ¿cómo se llama? De amígdala. Por eso decimos que en la nasofaringe pues está todo el sistema inmunológico de la entrada del cuerpo, o lo que conocemos como el anillo de Waldeyer. La laringofaringe, la tercera porción, esta que vemos acá. La laringofaringe pues es la porción inferior de la faringe. La laringofaringe, o también conocida como hipofaringe, comienza a nivel del hueso yoides y termina ¿dónde? ¿Cartílago qué? Búsquenlo. Al inicio lo dije. En su extremo inferior se comunica con el esófago, parte del tubo digestivo, y a través de su región anterior con la laringe. Es lo que vemos acá. Esta es la nasofaringe o rinofaringe, orofaringe, aquí en esta zona de acá de la boca, la orofaringe, y esto es la laringofaringe. Pero la laringofaringe tiene dos comunicaciones, una anterior con la laringe, y es esta de acá para el sistema respiratorio, y la otra posterior con el esófago, que es, estoy señalándoles aquí, no es ahí, es esto que está acá, esta es las bayéculas y esta es la base de la lengua, este es el cartílago epiglotis. Entonces esto que vamos para acá es el sistema respiratorio. Esto es la laringe. Entonces aquí se comunica con la laringe y aquí se comunica con el esófago. Entonces esta es la laringofaringe. ¿Qué más desde aquí? El sistema inferior se comunica. Al igual que la bucofaringe, la laringe constituye el pasaje compartido tanto por la vía, ya lo dijimos. Entonces plano estratificado no queratinizado, la laringofaringe. Hablemos de la laringe. La laringe o la caja de resonancia, ahí sí podemos decir que es una caja de resonancia porque ahí se genera el sonido a través de las cuerdas bucales. Eso lo vamos a explicar mucho mejor cuando hablemos de, ¿cómo se llama? De la histología de la laringe. La laringe o la caja de resonancia pues es un conducto corto que conecta la laringofaringe con la tráquea, o sea, conecta la laringe, ¿verdad?, con la tráquea. Es bien raro esto, decir la laringofaringe, porque realmente pues la faringe no tendría que tener comunicación con la tráquea, pero manejémoslo así. La laringofaringe pues con la tráquea. Se encuentra, sí jóvenes, sí así es. La laringe actúa como un puente, así es, eso es verdad. Se encuentra en la línea media del cuello, por delante del esófago y en el segmento comprendido entre la cuarta y la sexta vértebra cervical. Ojo con este dato. La laringe la encontramos a nivel de C4 a C6. En ese rango, en esa longitud encontramos la laringe. La parte de la laringe la pared de la laringe está compuesta por 9 piezas cartilaginosas. Tiene 9 cartílagos. Permítame. Tiene 9 cartílagos. Permítanme un segundo. Perdón. Les decía pues que la laringe está compuesta pues por 9 piezas de cartílagos. 3 piezas o 3 cartílagos son impares, que son el cartílago tiroides, el cartílago epiglotis y el cartílago cricoides. Ojo, es cartílago tiroides. Siempre existe el tiroides como un órgano, una glándula, ¿verdad? Pero aquí es el cartílago tiroides. Cartílago tiroides, cartílago epiglotis y cartílago cricoides. Son los cartílagos impares. Y tenemos 3 pares, que son los cartílagos aritenoides, los cuneiformes y los corniculados. Son los cartílagos de la laringe. Epiglotis, tiroides, cricoides, aritenoides, corniculados y cuneiforme. La laringe, para su estudio pues tenemos que hay una parte que se llama la cavidad de la laringe, que es el espacio que se extiende desde la laringofaringe, o sea, desde la parte hasta donde llega la laringofaringe hasta el borde inferior del cartílago cricoide. Y lo que conocemos como el vestíbulo de la laringe es la porción de la cavidad de la laringe ubicada por encima de las cuerdas vocales. Eso es lo que se conoce como el vestíbulo de la laringe. Pero ojo, las cuerdas vocales verdaderas,
porque en la laringe ya vamos a ver que existen también las cuerdas vocales, las cuerdas vocales falsas. Esto que estamos viendo acá, permítanme, quiero mover aquí. Permítanme, que creo que se me fue una diapositiva que no era. ¿Qué es lo que me faltó aquí? Bueno, es que aquí algo muy importante que se me fue de decir de acá es que hay unos bueno, de los cartílagos, esto de aquí es que me hizo falta, de los cartílagos, de los más importantes, porque son los que hacen el cambio de posición. Esto realmente es de micro, sí, eso es, pero bueno, se lo voy a decir ya porque se me vino a la mente. Estos cartílagos, los aritenoides, son de los más importantes porque ellos son los que hacen que el cambio en la tensión de los pliegues vocales, o sea, de las cuerdas vocales. Y eso es lo que genera el habla, o sea, ellos son los que se modifican su posición gracias a la musculatura, porque tienen una musculatura, y eso hace el que cambie la tensión, como tal si fuera las cuerdas de una guitarra. Las vuelven más tensas, y al volverlas más tensas, pues hace que se genere la voz, hace que se genere el sonido. Son los ¿cómo se llama? Estos músculos, pues hay unos músculos intrínsecos y hay unos músculos extrínsecos en la laringe, que son los que mueven los cartílagos en este caso los aritenoides, y son los que le dan pues junto a la garganta, pues son los que dan los diferentes sonidos o los timbres del sonido que es el que se registra como, o el que reconocemos pues como la voz. Esto es lo que estamos hablando, los cartílagos. El cartílago epiglotis, que vemos acá, es una vista anterior, es una vista posterior. Entonces aquí tenemos el cartílago epiglotis, que tenemos acá, el cartílago epiglotis. Los cartílagos corniculados, que están en las puntas, como vemos aquí, son cuernitos, por eso se dicen corniculados. Los cartílagos aritenoides, que tenemos en esta zona de acá, los cartílagos aritenoides. El cartílago cricoides, que es otro de los cartílagos impar. El cartílago tiroides, que es este es el cartílago tiroides, que es el que se conoce como ¿cómo se llama? La manzana de Adán. Entonces esos son los cartílagos que vemos en la laringe. Y esto pues es la glándula tiroides. Acá la glándula tiroides, y a los lados pues tenemos las glándulas paratiroides, que son pares que están a los lados. Entonces estos son los cartílagos de la laringe. Y recordando pues que los aritenoides son los más, estos que vemos acá, estos pues son de los más importantes, ¿verdad? Porque son los que influyen, pues lo que les decía ya, los que influyen en los cambios de posición, y por ende pues en la tensión que se le da pues a los pliegues vocales o a las cuerdas vocales verdaderas, que son las que participan pues en el habla. Sigamos. Para recordarlos nada más, como se ven, el epiglotis, el tiroides, los corniculados, que son las puntitas, los cuneiformes, que están a estos lados, los aritenoides, que están por abajo de los cuneiformes, y el cricoides, ¿verdad? Los cartílagos. Entonces, como dice aquí, el esqueleto laringe está formado por 9 piezas. Bueno, es lo que ya hablamos allá. Sigamos. Permítanme aquí, Bueno, esta diapositiva pues solamente es para recordar funciones de ello. El cartílago tiroides pues conocemos como la nuez de Adán. El cartílago epiglotis, es el que les decía que tiene una función como tapadera, ayudándole a la laringofaringe, a la hora de la deglución, para evitar que entren alimentos a esta zona. Entonces la laringe, pues el epiglotis tiene esa función. El cartílago cricoides, pues que ya hablamos que es un punto de reparo hasta este nivel, sabemos que se conoce como laringofaringe. Los cartílagos pues aritenoides, que articulan con los cartílagos cricoides, pero los de los aritenoides ya sabemos que tienen función en el habla específicamente.
¿Qué más? Y los cartílagos corniculados y los cuneiformes, pues que tienen que son estas estructuras que vemos acá. Son puntos de reparo también. ¿Qué más? ¿Qué más? Cartílago cricoide. Sí, cartílago cricoide articulado con el aritenoides. Y el aritenoides pues se articula con el corniculado y también pues con los cuneiformes que están más hacia atrás, más posterior. Bueno, sigamos. Sí, esta diapositiva es más para recordar. Ok. Entonces, en sí el sonido pues se origina gracias a la vibración de estas estructuras, que son las cuerdas vocales verdaderas. Estas son las cuerdas vocales verdaderas. Nosotros al verlas aquí son estas que vemos acá. Estas son las cuerdas vocales verdaderas. Al fondo ya vemos lo que es la tráquea. Esta parte superior, esta es la epiglotis, y aquí vemos las cuerdas vocales falsas. Son pliegues más gruesos, que son estos que vemos acá. Los más externos, no digamos los que se juntan, o lo que ya vamos a ver que se llama la rima glótica, ellos pues son los que realmente generan pues generan el sonido. Entonces, vamos a ver que la vibración de los pliegues vocales, eso es lo que genera el sonido. Pero para poder moverse, para poder vibrar, pues ellos necesitan estructuras que les ayuden a convertir el sonido en sí. O sea, la vibración se genera acá. Pero para hacer lo que conocemos como la voz o los sonidos de la voz, tienen que involucrarse otras estructuras. La faringe, la boca, la cavidad nasal y por supuesto lo que ya hemos hablado, los mismos senos paranasales. Todas esas estructuras aledañas pues actúan como cámaras de resonancia que le dan a la voz la calidad de ser humana y de individual, porque los que estudian la fonética hablan de que así como tenemos huellas dactilares, así como tenemos ¿cómo se llama? Un patrón específico en el iris, así también la voz no es irrepetible. O sea, se puede parecer el timbre, el tono de voz, pero no en sí es irrepetible la forma en que se emite la voz cada persona. Entonces es como otro sello especial, sello de originalidad que tenemos pues los humanos. Entonces los sonidos de las vocales pues se generan, por ejemplo, a través de la contracción y la relajación de los músculos de la pared de la faringe. A la hora de emitir las vocales, por ejemplo, darle las características de vocales, pues entonces a esas es que gracias a la faringe, a los músculos de la faringe, es que se generan los sonidos, por ejemplo, de las vocales. Como ya, por ejemplo, para pronunciar palabras, ahí sí ya es gracias a los músculos de la cara, la lengua, los labios, los mismos dientes, ¿verdad? Nos ayudan pues en sí a pronunciar las palabras, a emitir las palabras. Ahora, los susurros, o sea, cuando se baja la voz, esta se crea pues mediante el cierre de toda la rima glótica. La rima glótica es la parte donde se unen las cuerdas vocales. A eso le conocemos como la rima glótica. Entonces, bueno, principalmente pues en la unión pues, ¿cómo se llama? En la unión anterior. En la unión posterior pues ya no funciona. Pero el susurro, gracias al cierre, a la disminución del ángulo de la rima glótica, o sea, a la unión de las cuerdas vocales verdaderas en la parte anterior es que se genera el susurro. Entonces, esto es en sí la laringe, esto es de lo que estamos hablando. Esto es el cartílago epiglotis, que vemos acá, ¿verdad? El cartílago cricoide en esta zona, como está seccionado, este es uno solo, no es que vamos a ver dos, está seccionado el cartílago cricoide, el cartílago tiroides por delante, ¿verdad? De acá, el mismo conocido como la manzana de Adán. Y por ejemplo aquí vemos el cartílago aritenoides y aquí vemos los músculos, el músculo propio, el músculo aritenoideo. Este es de los músculos que nos ayudan a pronunciar las palabras. ¿Qué más? Esto es pues la laringe, el vestíbulo de la laringe, esta zona de acá, ¿verdad? El vestíbulo de la laringe y la cavidad laringea.
la rima glótica y las cuerdas vocales. Las superiores, este es en un corte sagital. Las superiores son las cuerdas falsas, las inferiores son las verdaderas. Esta es una vista superior. Entonces aquí estamos viendo de superior a inferior o de cefálico a caudal lo estamos viendo. Entonces nos estamos asomando a través del epiglotis, por decir así. Entonces vamos a ver cómo tenemos las cuerdas vocales verdaderas y estas que están acá pues, son las cuerdas vocales falsas. Sigamos. Los mismos, ¿verdad? Los pliegues. Entonces, vamos a ver pues que los pliegues, estos son los pliegues, estas son las cuerdas, esto lo conocemos como las cuerdas vocales. Permítanme. Sigamos. Que iba, perdón, es que he tenido varias interrupciones. Hablamos de los pliegues ventriculares, o mejor llamémoslo así, las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas. Ellos pues son los que participan pues en la generación en la generación pues de la voz. Además, también la otra función que tienen es en contener la respiración contra la presión de la cavidad torácica. Por ejemplo, cuando se hace un levantamiento de algo pesado, el contener, o sea, eso le genera más fuerza al cuerpo. Ese cierre, ¿verdad?, de la presión intrapulmonar del aire es gracias a esto, al cierre de las cuerdas vocales verdaderas y las cuerdas vocales falsas. También, pues, lo principal, trabajan en la generación pues de la voz. Y eso se logra pues gracias a que ellas son estructuras que funcionan como ligamentos elásticos que se estiran entre los cartílagos, que estos sí son rígidos, los cartílagos rígidos de la laringe, y vienen a funcionar como tal si fueran unas cuerdas, como tal si fueran cuerdas de una guitarra. Los músculos, o sea, los músculos internos de la laringe, o los músculos intrínsecos de la laringe, como el músculo aritenoideo, por ejemplo, se insertan tanto en los cartílagos rígidos y en los pliegues vocales. Entonces, ellos son los que tiran de estas cuerdas y hacen pues que se muevan. Cuando los músculos se contraen, o sea, cuando los músculos se tensan, cuando los músculos se contraen, estos tensan a estas estructuras elásticas y estiran pues las cuerdas vocales fuera de la vía aérea. De esta manera pues la rima glótica se estrecha y se da la contracción y la relajación pues de los músculos, variando así pues la tensión sobre los pliegues vocales, y de esa forma pues es que se genera la voz. Cuando el aire pues pasa de un lugar, o sea, pasa a través de estos, hace vibrar los pliegues, y al vibrarlos pues es que se genera lo que conocemos como la fonación, o en sí pues formar ondas sonoras en la columna de aire que está atravesando. O sea, se forman las ondas de sonido en la columna de aire pues que se está pasando. Lo que estoy haciendo yo ahorita al estar hablando, el aire que atraviesa mis cuerdas vocales, pues gracias al movimiento que le imprimen los músculos intrínsecos de la laringe y gracias a los cartílagos, esa vibración es la que va generando el sonido. Y el sonido en sí, la calidad del sonido, la calidad de la palabra, la calidad de las vocales, es gracias a las otras estructuras que están por encima. Las que ya dijimos, la faringe, la cavidad bucal, la cavidad nasal, los mismos senos paranasales, y se ayuda la lengua y el mismo paladar duro, y también los dientes ayudan a generar pues el sonido. Sigamos. Esto es lo que estas son las estructuras, vea, así sin tejido blando, por decir así. Aquí pues ya como se ve con tejido. Entonces vemos los pliegues. Este es el pliegue vocal. Estas son las cuerdas vocales verdaderas. Es una cuerda realmente. ¿Vea? Vemos pues cómo está el cartílago aritenoides, ¿vea? El principal, porque es el que genera el movimiento. Y músculos, por ejemplo, músculos intrínsecos que vemos dentro de la laringe, que son los que nos ayudan. Aquí vemos todos los de otros cartílagos alrededor, el tiroides, el cricoides, lo vemos por abajo. ¿Vea? Lo mismo vemos acá.
Entonces, estas bandas que vemos acá, estas son las cuerdas vocales verdaderas, estas que estamos viendo aquí. Y estas son las cuerdas vocales falsas. Y esto es lo que le llamamos la rima glótica, donde se juntan ellas, ¿verdad? Entonces, la diferencia en el tono del sonido, ¿verdad? El sonido que pasa por aquí, va a depender de la tensión que está soportando los pliegues vocales, o sea, del aire que está pasando y de la fuerza con la que está pasando y a la misma fuerza a la que está siendo tensionada gracias a los músculos y a los cartílagos. Cuando mayor es la presión del aire, más fuerte es el sonido producido por la vibración de esos pliegues. Ahora, hay que tomar en cuenta también que hay otras situaciones, vea, que ayudan en la calidad de la voz y en el sonido de la voz. Por ejemplo, lo que conocemos como los hormonas sexuales. En el hombre, pues vea, los andrógenos, vea, hacen que los pliegues vocales pues sean más gruesos. Y al ser más gruesos, y también son más largos que en las mujeres. Entonces, eso es lo que hace que las cuerdas vibren con una mayor lentitud, y por eso pues la voz del hombre pues tiende a ser un poco más grave que la mujer, porque las cuerdas vocales son más gruesas y vibran más lento. Por eso nuestra voz tiende a ser pues más ronca, la voz del hombre. Sigamos. Lo mismo, aquí estamos viendo cuando se contrae, cuando se tensa, ¿verdad?, el músculo y se da la unión. Y aquí cuando se da la unión, se da el cierre, pues nos ayuda a contener la presión intratorácica, pero también nos ayuda a dar los sonidos. Entre más cerradito está, pues más se hace la voz, como decimos, de susurro. Entonces, vamos a ver que los músculos cricoaritenoideos, por ejemplo, los posteriores, los que están estos son los laterales, pero tenemos unos posteriores. Cuando estos, pues, se da la contracción de estos posteriores, vamos a ver que eso va a hacer la abducción, o sea, ¿cómo se dice? Se abren pues los pliegues vocales, se abren, sí, se abre. Entonces se da la apertura de la rima glótica. Esto se abre. Aquí no hay rima glótica, está escondida prácticamente. Entonces la rima glótica es el espacio que existe entre ambas cuerdas vocales. Entonces cuando los cricoaritenoideos posteriores se tensan, se contraen, mejor dicho, esto se abre, esto se separa. Cuando estos se tensan, pues los laterales es cuando se cierran. Entonces se da la unión pues de las cuerdas vocales verdaderas. Es decir, pues las acerca a las cuerdas vocales por la contracción del músculo cricoaritenoideo lateral y por la contracción de los cricoaritenoideos, posteriores, se da la separación, o sea, se abre la rima glótica. Espero que no se no los vaya a confundir. Si no, ahí me preguntan. Vamos a ver, permítanme. Bueno, en síntesis, lo que conocemos como la voz, el fenómeno pues de la voz, es gracias a estas estructuras, o aquí se origina, mejor, pero vamos a decirlo así. Aquí se origina gracias a los pliegues que encontramos en la laringe, las cuerdas vocales verdaderas y las cuerdas vocales falsas, y por supuesto a lo que conocemos como la rima glótica, que es la abertura que existe entre ambas cuerdas vocales verdaderas. Entonces, gracias a ellas, pues ahora quiero que quede algo claro. A veces digo cuerdas vocales verdaderas, cuerdas vocales falsas. La voz en sí, es gracias a las cuerdas vocales verdaderas, ¿ok? Y a la rima glótica, que es la que queda el espacio que queda entre ambos pliegues vestibulares. Por supuesto, pues aquí el movimiento de esto pues es gracias a los músculos intrínsecos de la laringe, los cricoaritenoideos laterales y posteriores. Los laterales cierran, los posteriores abren las cuerdas vocales verdaderas. Y en sí la voz, o sea, en sí la articular palabras, determinar sonidos, pues ya es gracias a la caja de resonancia, que es toda lo que sabemos, que es la faringe, la boca,
la cavidad bucal, la lengua, la cavidad nasal, los senos paranasales, los dientes, la lengua y el paladar duro. Son las estructuras eh, accesorias para generar pues la voz. También eh, aquí también se involucra el tamaño, ¿verdad? O la modificación que se hace en la cavidad bucal, pues eso va dando también la calidad de las palabras, o mejor dicho, la resonancia que se le da a cada palabra, o los cambios que se le imprimen a un tono o a un tipo de voz, ¿verdad? Para que el aire que se escapa con rapidez o que sale pues por los labios lleve un sonido en sí. Pero entonces aquí ya se involucra pues también la dimensión de la cavidad bucal. Bueno, sigamos. Bueno, algo muy importante también, este ya es un corte, este es un corte coronal. Aquí estamos viendo la rima, para que se entienda mejor. Este es un corte coronal. Estamos viendo, esta es la parte anterior. Se ha quitado la parte posterior. Esto es la cavidad de la laringe, de lo que hablamos, la cavidad. Y este es el vestíbulo de la laringe. Exactamente por encima de las cuerdas vocales falsas, ahí tenemos el vestíbulo de la laringe. Pero toda la cavidad, toda la zona es la cavidad de la laringe. Esto que tenemos acá es el cartílago epiglotis. Entonces, esto es la rima glótica, donde se juntan, ¿verdad?, las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas. Permítanme que era lo que queríamos de aquí. Bueno, que cuando se da la inflamación de los pliegues vocales es cuando se genera lo que conocemos como ronquera, o también puede ser la pérdida de voz. Ahora, la ronquera en términos médicos se dice afonía, ¿verdad? Es afónico, está ronco. Y la pérdida también de la voz, la pérdida de la voz se da a veces porque hay una alteración o algo que interfiere en la contracción de los pliegues vocales, o que podría ser pues algo o mecánico o pudiera ser algo también invasivo. En algunos casos, pérdida de la voz de forma repentina en un paciente que normalmente habla, a veces uno piensa siempre en algún cáncer. Es algo que hay que ir a ver, ¿verdad? De primas a primeras, como se dice. Hay que ir a ver porque puede ser una situación que esté interfiriendo en el buen funcionamiento de los pliegues vocales. Entonces, esa tumefacción puede llegar a interferir a que las cuerdas vocales pues se muevan con libertad, y entonces generar pues lo que conocemos como pérdida de la voz, o el paciente pone mudo, ¿verdad? Bueno, sigamos. Eso es cultura general. Tráquea. La tráquea pues en sí es la parte ya por abajo de la laringe. Eso es lo que conocemos. Ese es un tubo, realmente un tubo aéreo que dice que mide aproximadamente 12 centímetros a más o menos 12 centímetros de longitud, y tiene más o menos 2.5 centímetros de diámetro. Este se localiza completamente por delante del esófago y se extiende desde la laringe hasta el borde superior de la quinta vértebra torácica. Entonces, ¿se acuerdan? Estamos hablando del nivel de T4, T5, porque hasta ese nivel es donde se da la bifurcación de la tráquea. Entonces, la tráquea en sí llega hasta el nivel de la quinta vértebra torácica. Tiene aproximadamente 16 a 20 anillos horizontales incompletos de cartílago hialino, cuya disposición se parece a la letra C. Ya vamos a ver eso. Bueno, si quieren, vamos a verlo acá. Este es un cartílago. Este es tráquea. Este es un pedazo de tráquea, así como estamos viendo aquí. Esto que estamos viendo es el esófago. Esto que estamos viendo delante es la tráquea. Entonces, la tráquea se encuentra completamente anterior. El esófago va posterior. Entonces, este es un cartílago. Este es un cartílago de la tráquea. Tiene forma de C o tiene forma de herraduras. Dice que es incompleto porque no se junta en la parte posterior. Aquí encontramos músculo. Este es un músculo que encontramos que es el que se adosa al esófago. Esto es el esófago. Sigamos. Entonces, dice que tiene forma de C.
La porción abierta de cada anillo cartilaginoso está orientado en dirección posterior hacia el esófago. Ahí es donde encontramos una membrana que se llama membrana fibromuscular. Y esa es la membrana que une el músculo traqueal con el músculo del esófago, lo que les estaba enseñando acá. Esta es la membrana, aquí está, la membrana fibromuscular, esta que está acá. Entonces, aquí tenemos el músculo de la tráquea y aquí tenemos el músculo del esófago. Entonces, la membrana fibromuscular es la que permite la unión entre ambas estructuras musculares. Quiero ver. Sí. Entonces, la tráquea en sí tiene una pared, como todas las estructuras tubulares, tiene una pared. La más externa es la que conocemos como la adventicia y es un tejido conectivo. Luego tenemos la siguiente, por abajo de la adventicia tenemos el cartílago hialino. Luego tenemos la submucosa y por supuesto la mucosa, que ya son estructuras que encontramos pues dentro de la tráquea. O sea, esto que está más externo es la adventicia, luego el cartílago, luego la submucosa y al final pues la mucosa. Eso lo vamos a describir mejor cuando veamos las clases de microanatomía. Esto es lo que estamos estudiando. Esta es la tráquea, 16 a 20 cartílagos que se encuentran aquí y que estos pues están diseñados en forma de herradura con una abertura posterior que es con la que se une al esófago. El último cartílago de la tráquea es el que se conoce como la carina, carina con C, no con K, carina con K ya sería un nombre. Entonces esto es la tráquea. Esto mismo que estamos viendo acá, esto es la tráquea. Esta es la distribución de lo que estábamos hablando. Lo más externo es la adventicia, luego tenemos el cartílago y al interior pues tenemos el revestimiento de la tráquea, que es la mucosa y la submucosa y la mucosa. Y la mucosa ya sabemos qué es, cuál epitelio es, eso ya lo sabemos. Ahora, me interesa que conozcamos cómo se da la ramificación del árbol bronquial. A esto lo conocemos el árbol bronquial. Tenemos la tráquea, los bronquios principales, como los vemos aquí, bronquio principal izquierdo, bronquio principal derecho. Vean la diferencia entre un izquierdo y un derecho. Vean cuál está más inclinado y cuál no está inclinado. Luego tenemos los bronquios lobares, porque se van según los lóbulos que tiene el pulmón. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo solo tiene 2 lóbulos. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, entonces tiene 3 bronquios lobares. El pulmón izquierdo, derecho dije aquí, vean, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, entonces solo va a tener 2 bronquios lobares. Luego tenemos los bronquios segmentarios. Cada uno de los lóbulos está dividido en segmentos. Ya vamos a hablar más de eso en la otra clase. Está dividido en segmentos y esos segmentos, cada uno de esos segmentos pues tiene un bronquio segmentario. Y al interior de esos segmentos pues se da la otra ramificación, que son los bronquíolos. Y al final por completo se dan los bronquíolos terminales, que son los que tienen ya contacto directo con los alvéolos, que es donde se da el intercambio pues gaseoso. Investiguen las diferencias y cuál es la importancia de conocer esas diferencias entre el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo, porque uno es más grueso, porque uno es más delgado, porque uno es más inclinado y porque el otro no. Eso investiguen. Creo que al final de esta clase tengo unas preguntas. Sí, hasta aquí llega la clase, jóvenes. Sí, expliquen esto. La función, investiguen la función de cada una de las 3 regiones anatómicas de la faringe durante la respiración. Cómo funciona la laringe durante la respiración y la producción de la voz, y describa la localización, la estructura y la función de la tráquea, y describa la estructura del árbol bronquial. Ojo, ahí me las ponen por favor en el comentario del video. Gracias a los que me han puesto comentarios en mis videos. Lo voy a tomar en cuenta, chicos. Yo me quiero hacer YouTube. No son bromas. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Nos vamos a quedar hasta aquí con esta clase para continuar pues posteriormente vamos a continuar con las híjole, qué luz más fea, estoy bien brillante, Dalí. Para continuar con el resto de los pulmones. Esa es la siguiente clase.
Vamos a hablar específicamente pues de los pulmones, de los lóbulos, cómo están divididos, cómo se van subdividiendo los bronquios y al final pues de donde es como donde se da el intercambio, aunque eso ya es tema de microanatomía. Ahora ya con esto ya puedo dar la clase de micro para que veamos cómo va el cambio de las mucosas, cómo se va dando un fenómeno que se llama metaplasia, que se va dando mucho en las personas con la edad y también con las personas fumadores, los daños y los cambios que pueden aparecer pues gracias a los cambios del epitelio, del tejido de esa zona, y eso pues da lugar a cáncer. Y bueno, eso principalmente lo vamos a hablar en las clases de microanatomía, pero eso estoy adelantando. Estudien esta clase, que al regresar vamos a ver cómo hacemos los cortos o cómo programamos cortos para ir sacando notas, ¿verdad? Para no nos vayamos atrasando. Ok, quedamos en eso, jóvenes. Cuídense mucho, se les aprecia, estudien, protéjanse mucho, por favor, no salgan si no es necesario, no se expongan. La situación está fea ahorita en los hospitales. Así es que, y hoy está atacando a muchos niños y adolescentes como ustedes, jóvenes, de gente mayor, pues como mi persona y más mayores que yo, por supuesto, también, pero hoy está atacando a mucha gente joven, así que cuídense, por favor, cuídense bastante. Los que se enfermen, pues resguárdense, aíslense y, cómo se llama, y tomen sus medidas y tómense los medicamentos, ¿verdad? Que es lo más importante, no lo tomen a juego. Pues vayan a ponerse las vacunas, ¿verdad? Por supuesto. Yo el próximo miércoles me toca mi vacuna de la tercera dosis ya. Así es que, bueno, quedamos en eso. Cuídense. Pasen buenas noches. Digo buenas noches porque yo estoy de noche. Son casi las 12 de la noche. Cuídense mucho. Pasen buenas noches. Adiós.